Estás escuchando Emotional Paycheck con el Dr. Jaime Leal, un podcast dirigido a líderes de equipo y profesionales de la gestión de talento. Retén talento en la empresa. Incrementa la productividad y las ventas. Un espacio para incrementar el pago emocional de tus colaboradores. ¿Listo? ¡Comenzamos! Embajadores del salario emocional, soy el Dr. Jaime Leal y en esta ocasión vamos a tener un debate donde vamos a charlar acerca de cómo las nuevas generaciones demandan que la empresa les permita y les ayude, incluso en algunas ocasiones les enseñe a ser mejores personas. El crecimiento personal fuera del entorno laboral se convierte en una excelente forma de dar salario emocional. Cuando un ser humano se percibe como mejor persona gracias a trabajar en una empresa. Cuando el trabajo te permite no solamente el acceso a dinero, sino que además te permite el ser una mejor persona, el ser un mejor familiar, un mejor hijo, padre, hermano, esposo, pareja, amigo, un mejor miembro de la comunidad y crecer personalmente, no solo profesionalmente, entonces tenemos un mejor salario emocional. El día de hoy estamos debatiendo sobre eso, espero que lo disfrutes y recuerda que pues tenemos cursos, certificaciones, talleres de salario emocional disponibles para ti. Espero que disfrutes este debate y nos vemos pronto. ¿Qué pasaría si el secreto para evitar que tu mejor talento renuncie no tuviera absolutamente nada que ver con el paquete económico? Uh-huh. O sea, ni con las mesas de ping-pong en la oficina, ni siquiera con la relación directa con el jefe. ¿Qué pasaría si la clave real para retener a la gente fuera, por más sorprendente que suene, su capacidad para ser un buen vecino o una buena madre o un miembro activo de su comunidad? Suena contraintuitivo, ¿no? Totalmente. Pero hoy estamos analizando un conjunto de datos globales masivo que sugiere precisamente esto. Así que bienvenidos y bienvenidas a un nuevo análisis a fondo. Para quienes nos escuchan hoy, nuestro objetivo es, desentrañar esta conexión científica basada en evidencia empírica entre el crecimiento personal de un individuo fuera de la oficina y su compromiso a largo plazo dentro de la empresa. Y para hacer esto, vamos a diseccionar un reporte fascinante. Es el Emotional Paycheck 2024, Global Insights on Emotional Salary and Retention. Es un estudio publicado por el Emotional Paycheck Institute of Canada. Ajá. Y fíjate que lo verdaderamente valioso de este material es que, nos saca por completo del terreno de las suposiciones, ¿no? De la intuición de recursos humanos y nos obliga a mirar los números duros. Porque ya no es sostenible. O sea, no puedes gestionar el talento basándote en prácticas corporativas de hace 20 años. Claro, no puedes operar a ciegas. Y los números de este reporte, son impresionantes por la pura escala. Estamos hablando de una muestra de 17,942 participantes a nivel global. Una barbaridad de datos. Sí, es masivo. Para darle contexto a nuestra audiencia sobre la robustez geográfica, hay una participación de 5,000 personas en México, 3,500 entre Estados Unidos y Canadá, 2,500 en Colombia, 2,000 en España y representaciones súper significativas en Argentina, Perú, Chile. Sí, cubre muchísimo terreno. Y demográficamente igual, cubre todo el espectro, ¿no? 45% hombres, 53% mujeres y un 2% que se identifica como otro. Además, abarca todos los niveles educativos posibles. Uh-huh. Pero ahora, antes de sumergirnos en los hallazgos en sí, creo que es imperativo reconocer la arquitectura detrás de toda esta investigación, ¿verdad? Todo esto nace del trabajo del Dr. Jaime Leal. Exactamente. El Dr. Jaime Leal es, ampliamente reconocido como el pionero del salario emocional a nivel mundial. Y desde la dirección del Emotional Paycheck Institute of Canada, su gran aportación no ha sido solo hablar de que las emociones importan en el trabajo. Que todo mundo dice eso, ¿no? Claro, el discurso típico. Pero él creó una forma matemática de medirlas. Él desarrolló la herramienta TARRIX, que básicamente es el motor analítico de este reporte de 2024. TARRIX es un sistema súper estructurado, diseñado para escanear y cuantificar la percepción del salario emocional. A ver,
aquí tengo que intervenir con un poco de escepticismo. Venga. Porque, como host, mi trabajo es cuestionar un poco. Y la premisa suena casi a ciencia ficción corporativa. Sí, te entiendo. O sea, tratar de medir con precisión matemática algo tan inherentemente subjetivo y caótico como la emoción humana, pues parece un ejercicio inútil. Piensa en esto. Si un empleado responde a una encuesta un martes por la mañana, después de pasar 2 horas en el tráfico... Va a responder pésimo. Exacto. Sus respuestas van a ser radicalmente distintas a las que daría, un viernes por la tarde después de recibir un bono de productividad. Entonces, vamos a desempacar esto. ¿Cómo es que una herramienta estructurada, filtra el simple mal humor pasajero? Pues mira, esa es la primera objeción de cualquier director financiero cuando se enfrenta a estos temas. Me imagino. Y es una objeción totalmente válida. Pero la respuesta radica en el diseño de los vectores de medición y en la validación estadística. O sea, Tarrix no llega y te lanza preguntas abstractas como ¿qué tan feliz se siente hoy del 1 al 10? Que eso no sirve de nada. No sirve de nada. Lo que hace es aislar 2 variables muy concretas. Primero, el nivel de satisfacción actual con un elemento específico de tu entorno laboral. Y segundo, el nivel de urgencia que tú sientes por mejorar ese elemento. Ah, ok. Pero, y aquí está la clave, el verdadero escudo contra ese sesgo del mal humor que mencionabas es la prueba de consistencia interna. Específicamente, el coeficiente alfa de Cronbach. Ok. Vamos a desempacar ese concepto para mantener la claridad con quienes nos escuchan. ¿Cómo funciona exactamente este alfa de Cronbach para validar la herramienta? Bueno, el alfa de Cronbach básicamente evalúa qué tan correlacionadas están las respuestas dentro del mismo instrumento. El mecanismo funciona así. Digamos, si la herramienta busca medir el estrés, no te hace una sola pregunta. Te hace varias de diferentes formas. Exacto. Hace múltiples preguntas trianguladas. Si una persona afirma estar, experimentando niveles tóxicos de presión en la pregunta 3, pero luego, en la pregunta 15 marca que su carga de trabajo es perfectamente manejable y relajante. El sistema dice, aquí pasa algo raro. Exactamente. El sistema estadístico detecta esa inconsistencia. Las respuestas contradictorias o que son respondidas al azar bajan el valor del alfa. Y en estadística aplicada a ciencias sociales, si el coeficiente supera el 0.7, se considera que la herramienta filtra el ruido aleatorio. Y refleja un patrón real. Refleja un patrón real y consistente. Y Tarrix supera holgadamente ese estándar. Así que no mide caprichos de martes por la mañana, mide realidades estructurales de la persona. Wow. Entonces queda clarísimo el mecanismo de validación. Y ahora que establecemos que los datos de Tarrix son como, a mí me gusta pensarlo como una resonancia magnética de la moral empresarial, ¿no? Me encanta esa analogía, sí. Pues enfoquémonos en lo que encontró el doctor Leal con este escáner. El marco teórico del estudio define, si no me equivoco, 9 elementos fundamentales del salario emocional. Así es, 9. Y algunos son muy intuitivos, como la cultura organizacional, las herramientas de trabajo, la flexibilidad. E incluso el salario económico puro y duro es uno de los 9 pilares. Porque, seamos honestos, el dinero sigue siendo crucial. Claro, el salario económico es la base, no podemos ignorarlo. Pero al analizar las razones por las que la gente decide quedarse, los datos revelaron un patrón específico entre 2 elementos que eclipsa a todos los demás, ¿cierto? Sí. Y el descubrimiento central de todo el reporte, lo que realmente cambia el juego, es una correlación positiva fuerte de 0.696. Casi 0.7. Exacto, de 0.696 entre el crecimiento personal y las expectativas de futuro. Y bueno, en el ámbito del análisis de comportamiento humano, una correlación cercana al 0.7 es una señal masiva. Es altísima. Nos indica que ambas variables se mueven juntas con un alto grado de predictibilidad. O sea, cuando una empresa logra detonar la percepción de crecimiento personal en un empleado, la expectativa de esa persona de hacer una carrera a largo plazo ahí se dispara matemáticamente. Ok, pero hay que hacer una pausa en esa definición de crecimiento personal, porque estoy convencida de que aquí es donde las empresas suelen equivocarse catastróficamente. Totalmente de acuerdo. Porque, muchos líderes asumen que el crecimiento personal significa pagar un curso de actualización de software o una certificación técnica para que seas más eficiente en lo que haces.
Que eso es capacitación técnica, no personal. Exacto. Pero el reporte del Emotional Paycheck Institute traza una línea muy clara aquí. El crecimiento personal se define como la capacidad del individuo para desarrollarse holísticamente, o sea, en todos sus roles sociales. Se trata de tener, pues, el espacio y la energía mental para ser un mejor padre, una mejor hija, un amigo presente o un ciudadano que aporta a su comunidad. Y lo fascinante aquí es que esa distinción cambia por completo la psicología de la retención, porque las corporaciones tradicionalmente operan bajo una mentalidad súper extractiva, ¿no? Ujú. Ven al talento humano como un recurso que se conecta a una línea de producción a las 9 de la mañana y se desconecta a las 5 de la tarde. Sí, una transacción fría. Exacto, puramente transaccional. Pero cuando el diseño organizacional fomenta activamente que esa persona evolucione en sus roles fuera de la oficina, ocurre este fenómeno de lealtad profunda. El empleado deja de ver a la empresa como un ente que nada más le compra tiempo y empieza a percibirla como un ecosistema que nutre su vida entera. Fíjate que para visualizar esto, me gusta mucho usar la analogía de plantar un árbol. A ver, A menudo, las empresas creen que el crecimiento significa simplemente elevar el techo de un invernadero para que las ramas crezcan hacia arriba. o sea, darles promociones o nuevos títulos. Exactamente, promociones y ascensos. Pero un árbol sano no solo necesita espacio hacia arriba, necesita terreno blando y expansivo para que sus raíces se extiendan horizontalmente. Claro. Y esas raíces son esos roles sociales, ¿no? La familia, los pasatiempos, el impacto comunitario. Si una empresa pavimenta el suelo alrededor del árbol exigiendo, no sé, disponibilidad absoluta y generando un desgaste extremo, pues el árbol puede lucir bien en la superficie durante un tiempo. Pero eventualmente va a morir. Exacto, eventualmente se seca por dentro y muere. El salario emocional es esencialmente la calidad de esa tierra. Esa expansión de las raíces que mencionas es vital, y es precisamente lo que ancla al talento. Cuando la tierra está pavimentada, el individuo entra en modo de supervivencia emocional, y sus expectativas de futuro en ese lugar, pues se desploman. Lógico. Y si analizamos quién compone este bosque laboral hoy en día, los datos demográficos del estudio nos revelan capas adicionales de complejidad. Porque hoy estamos viendo 4 generaciones conviviendo simultáneamente en las oficinas. Sí, vamos a analizar ese desglose porque es interesantísimo. Un 10% de la muestra son baby boomers, un 25% pertenece a la generación X, un contundente 40% son millennials y un 25% representa a la generación Z. Así es. Esto significa que los millennials y la generación Z conforman el 65% de la fuerza laboral encuestada. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque hay una narrativa predominante, especialmente en ciertos círculos directivos, que etiqueta a estas dos generaciones como, pues, volubles, ¿no? Sí, que no tienen lealtad. Exacto. Argumentan que exigen trivialidades como códigos de vestimenta inexistentes, mesas de ping-pong o snacks gratis en la despensa. Pero la información de Tarrix desmiente este mito corporativo por completo, ¿verdad? Lo desmiente de manera categórica. O sea, los beneficios superficiales son medidas paliativas. No generan compromiso real a largo plazo. Lo que este 65% de la fuerza laboral exige es congruencia y significado. Ujú. Para un perfil de la generación Z, por ejemplo, sus expectativas de futuro están directamente atadas a que el trabajo no entre en conflicto con sus valores sociales y ambientales. Exigen que su labor tenga un propósito tangible en el mundo. Sí. Y para un millennial que estadísticamente se encuentra ahorita en una etapa de consolidación patrimonial y familiar, el trabajo debe permitir una integración total con su vida privada. No quieren separar vida y trabajo, quieren integrarlos. Claro, pero el reporte tampoco deja atrás a los perfiles más maduros. La manifestación de ese crecimiento personal simplemente muta con la edad. Totalmente. Para la generación X o los baby boomers, el crecimiento ya no se trata de ascender vertiginosamente en el organigrama corporativo. Se trata más de buscar la oportunidad de trascender, tal vez mediante la mentoría, de dejar un legado en las nuevas generaciones de la empresa, Ajá. o simplemente de tener la soberanía sobre su tiempo para disfrutar de su familia extendida sin tener la sombra del estrés laboral persiguiéndolos. Y hablando de familia, si conectamos esto con el panorama general, hay un punto de datos que no podemos pasar por alto.
El reporte señala que el 50% de los participantes globales están casados o en una relación estable. La mitad de la muestra. La mitad. Y las ramificaciones de esta estadística son súper profundas si aplicamos el concepto de los roles sociales. Porque cuando un lugar de trabajo opera con un salario emocional deficitario, el estrés y el estancamiento no se quedan mágicamente en el escritorio a las 5 de la tarde. No, para nada. ¿Te lo llevas en el auto? Se exportan directamente al hogar del individuo cada tarde. O sea, la empresa, por inacción o negligencia, introduce toxicidad en las dinámicas familiares de la mitad de su plantilla. Es que el impacto sistémico de ese desgaste es aterrador si lo calculas a gran escala. Sí. Pero veamos la otra cara de la moneda, que es la parte optimista. Si una organización facilita genuinamente este crecimiento integral, el efecto secundario es, bueno, una publicidad orgánica invaluable. Claro, los embajadores de marca. Exacto. El empleado que regresa a casa sintiendo que evoluciona como ser humano se convierte instantáneamente en el embajador más potente de la marca empleadora. O sea, es el que habla de su empresa con admiración en las cenas familiares o en las reuniones sociales de fin de semana con sus amigos. Es un ciclo de retroalimentación positiva bellísimo. Pero, y aquí es donde la filosofía se topa de frente con la realidad operativa, ¿no? A ver. Es muy fácil estar de acuerdo con la teoría y la necesidad de nutrir el entorno holístico, pero los líderes intermedios no trabajan en un laboratorio de ideas. Ellos trabajan apagando incendios operativos todos los días. Persiguiendo cuotas trimestrales, lidiando con cadenas de suministro rotas. Exacto. Entonces, la transición de entender la correlación matemática del 0.696 a ejecutar una estrategia real en el caos del día a día requiere una ingeniería humana muy específica. Entonces, ¿qué significa todo esto para la práctica diaria? Y el reporte del Emotional Paycheck Institute aborda esa brecha con 7 recomendaciones prácticas que francamente exigen una reestructuración de lo que significa liderar hoy en día. Sí, cambian el paradigma. La primera sugerencia se enfoca en implementar programas de mentoría integrales. Y esto rompe con el esquema tradicional donde un directivo senior le enseña a un junior cómo optimizar una hoja de cálculo o cómo cerrar una venta. Eso es capacitación de nuevo. Exacto. La mentoría integral exige que el líder comparta inteligencia de vida, o sea, cómo gestionó la ansiedad durante una crisis financiera del mercado o cómo balanceó el nacimiento de su primer hijo mientras dirigía un proyecto crítico en la oficina. Y eso requiere una vulnerabilidad estructural que rara vez se fomenta en el mundo corporativo. Estamos acostumbrados a la coraza, ¿no? Totalmente. Y bueno, otra recomendación vital del reporte y que altera por completo la psicología del compromiso es la sustitución de la típica evaluación anual de desempeño por un sistema de evaluaciones continuas basadas en métricas emocionales como las que provee Tarrex. Y hablemos del mecanismo de por qué la evaluación anual falla tan miserablemente en el cerebro emocional de las personas. Porque tradicionalmente, un empleado espera 12 meses para que se juzgue su valor, basándose casi siempre en un sesgo de memoria reciente de las últimas 3 semanas, ¿no? Sí, lo que se acuerda el jefe en ese momento. Exacto, y genera una ansiedad paralizante. Al cambiar a pulsos frecuentes mediante encuestas 1 a 1, el líder puede intervenir mucho antes de que una frustración menor se convierta en una causa de renuncia. Yo lo veo como mantenimiento preventivo en lugar de hacer una autopsia laboral. Es una excelente forma de verlo. Además de ese monitoreo continuo, el estudio aboga por el diseño de mapas de carrera dinámicos y, esto es clave, la asignación de proyectos interdepartamentales. ¿Por qué interdepartamentales específicamente? Porque la ciencia detrás de los proyectos interdepartamentales es la creación de redes de pertenencia. Cuando una persona interactúa con áreas fuera de su pequeño silo inmediato para resolver un problema creativo, su sentido de identidad organizacional se expande. Ya no está aislado. Exacto. Ya no es solo el analista de datos de la esquina, no. Es un engranaje visible e importante de toda la maquinaria general de la empresa. Ahora, hay 2 intervenciones recomendadas en el documento que, francamente, desafían al manual del capitalismo tradicional, si me lo permites. A ver, ¿cuáles? La primera es la implementación de políticas de tiempo libre remunerado específicamente para el desarrollo personal o el voluntariado comunitario. Uy, si a las empresas les cuesta eso. Les cuesta muchísimo. Pero permitir que alguien dedique un viernes al mes a, no sé,
rescatar animales o construir viviendas sociales, envía una señal inequívoca que dice: nos importa el rol que juegas en tu ecosistema social. Y la segunda intervención, que también es controversial, es el financiamiento de beneficios educativos personalizados que no tienen retorno de inversión operativo inmediato para la empresa. Ese último punto es crucial para entender el verdadero salario emocional. El reporte sugiere que, digamos, si un diseñador gráfico quiere estudiar historia del arte antiguo, o si un contador quiere aprender mandarín por puro gusto, la empresa debería facilitar esos estudios, aunque no apliquen a sus tareas diarias. Exactamente. Desde una óptica financiera obsoleta, el director financiero diría que es un desperdicio de capital. Tirar el dinero a la basura. Exacto. Pero desde la psicología del comportamiento, el mensaje subyacente es súper poderoso. La organización está invirtiendo en la expansión cognitiva del ser humano incondicionalmente. Y un cerebro que aprende es un cerebro motivado. Y esa motivación se derrama inevitablemente en la innovación y el desempeño dentro del puesto de trabajo. Además, por supuesto, sugieren sesiones trimestrales de coaching directo sobre desarrollo personal. Pero fíjate que escuchando todo esto, parece que todas estas estrategias convergen en un cuello de botella monumental. ¿En qué sentido? Pues si miramos el conjunto de estas recomendaciones, o sea, mentoría de vida, evaluaciones de bienestar continuo, fomento de voluntariado, personalización de incentivos, nos damos cuenta de que la descripción del puesto del mando medio ha mutado por completo. Ah, sí, definitivamente. El gerente ya no puede ser un simple microgestor de tareas ni un revisor de asistencia. Debe convertirse en un facilitador activo del desarrollo humano. Y la pregunta ineludible aquí es: ¿están las capas de liderazgo intermedio actuales equipadas con las herramientas neurocognitivas y emocionales para sostener estas conversaciones? Esto plantea una pregunta importante y, lamentablemente, la evidencia empírica en el mercado sugiere firmemente que no lo están. Nada preparados. Nada. Y esto nos lleva al abismo de la implementación. Porque hay un dicho muy cierto: las personas no renuncian a las empresas, renuncian a los malos jefes. Es un clásico. Y a los gerentes y directores se les promueve históricamente por su excelencia técnica o por su agresividad comercial, no por su capacidad para gestionar ecosistemas emocionales complejos. Las escuelas de negocios tradicionales y, los programas de MBA siguen enseñando modelos de eficiencia industrial que son totalmente incompatibles con la economía del conocimiento y el bienestar actual. Por lo tanto, el descubrimiento de esta correlación masiva del 0.696 y la sofisticación de herramientas globales como TARIX, pues se vuelven inútiles si la persona que aprueba tus vacaciones o te asigna los proyectos no sabe cómo interpretar el desgaste humano de su propio equipo. Exactamente. Es letra muerta. Es por eso que la conclusión operativa final, y yo diría la más crítica que extraemos de analizar estas fuentes hoy, es la urgencia de una reeducación directiva formal. Porque no basta con escuchar este análisis o leer un resumen del reporte. Los mandos medios necesitan desaprender paradigmas muy arraigados. Y el mecanismo indispensable para lograr esta transformación es la capacitación estructurada. Por ello, la recomendación explícita para cualquier organización que busque frenar en seco la rotación de talento es integrar a sus líderes en los cursos de salario emocional que imparte el Emotional Paycheck Institute. Que son los mismos creadores del reporte. Exacto. No es una cuestión puramente académica, es una cuestión de adquirir marcos de referencia probados en el mundo real. En estos espacios educativos, creados precisamente por el Dr. Jaime Leal, los directivos aprenden exactamente cómo transformar esa empatía abstracta de la que hablábamos en métricas gestionables y en conversaciones productivas. Aprenden a fortalecer esas raíces del árbol. Y estoy convencida de que cuando las organizaciones implementan esta metodología de forma sistémica e invierten en el entrenamiento adecuado de sus líderes, los resultados transitan de lo teórico a lo financiero de manera acelerada. Se ve en los números muy rápido. Sí, la retención de personal crítico aumenta drásticamente y además se pulveriza el mito de que las nuevas generaciones no tienen lealtad. Lo que ocurre en realidad es que los colaboradores defienden con intensidad el ecosistema que salvaguarda su calidad de vida y su crecimiento integral. Totalmente. Y el posicionamiento externo también se transforma. Las empresas se vuelven auténticos imanes de talento en un mercado global que es extremadamente competitivo, simplemente por tratar la dignidad humana como el pilar fundamental de la productividad. Es un ganar-ganar en toda regla. Así es. Y para quienes nos acompañan hoy y nos escuchan, queremos dejar una última reflexión para llevarse a casa.
Adelante. Tras haber desglosado las correlaciones matemáticas, analizado los coeficientes de consistencia y revisado las metodologías globales, es vital destilar toda esta complejidad estadística a su núcleo más esencial. Si asumimos que el verdadero legado, o sea, el impacto más perdurable de una organización económica no se refleja en su reporte trimestral de ganancias, sino en la salud mental y el nivel de realización de los seres humanos que devuelve a la sociedad y a sus familias cada tarde. ¿Qué tipo de individuos están construyendo los pasillos corporativos de tu entorno laboral el día de hoy? Qué buena pregunta. Dejamos esa provocación sobre la mesa para su análisis continuo. Ha sido un ejercicio fascinante explorar la arquitectura emocional que sostiene el futuro del trabajo. Agradecemos su atención y su interés permanente en descifrar los engranajes que hacen evolucionar los entornos profesionales. Hasta la próxima inmersión en los datos que cambian nuestra realidad. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Emotional Paycheck, una producción del Instituto Canadiense de Pago Emocional. Suscríbete, da clic en me gusta y compártelo en tus redes sociales. Emotional Paycheck Institute of Canada.